Buenas tardes para todos y bueno, espero estén dispuestos a recibir un poco más de mi conocimiento y conocer un producto más de la línea de CN que Evor les ofrece. El día de hoy, como les comentó Pedro, les voy a hablar un poco de Capillum, de cuál es su mecanismo de acción, cuáles son las recomendaciones, cuáles son los protocolos recomendados y bueno, los que lo conocen pueden alcanzar un poco más sus conocimientos y los que no lo conocen, animarse a probarlo. Entonces, el día de hoy, como les comenté, vamos a hablar de Capillum Pay. Para comenzar hablando de Capillum, quiero hablar un poco antes de Instituto BCN. Muchos de ustedes lo deben conocer, pues tienen muchísimo tiempo en el mercado, están en 65 países, en 5 continentes, y es uno de los productos como más reconocidos en el mundo de la estética desde hace muchos años. Son productos de excelente calidad que nos brindan fármacos estériles, seguros, con ingredientes activos puros, de calidad farmacéutica, de eficacia probada, algo muy importante, y combinables entre ellos. Entonces, Capillum Pectides es uno de nuestros productos de la línea Advance y es una combinación de ingredientes activos que tienen péptidos biomiméticos, son fármacos estériles y complementan el tratamiento de la alopecia. ¿Cuál es la composición de Capillum? Capillum está conformado por 3 grandes grupos vamos a decir, de fármacos. Unos son los péptidos, otros los componentes no péptidos y los otros son los componentes de cuidado global que van a ayudar a la función de estos dos. Entonces, dentro de los péptidos tenemos el acetiltetrapéptido 3, el biotinol tripéptido 1, el decapéptido 28, octapéptido 2, oligopéptido 71 y tripéptido de cobre 1. Dentro de los componentes no peptídicos tenemos el glutatión, el silicio, la rutina, vitaminas del grupo B, extracto de trébol, la apigenina. Y dentro de los que completan el cuidado global para la acción farmacológica de Capillum está el ácido hialurónico, los ácidos nucleares, los aminoácidos como la citrulina, la arginina, la ornitina, el triptófano, taurina, también los aminoácidos azufrados, coenzimas y minerales. Entonces acá, esta es como la parte central de la presentación, porque es lo que más nos interesa. Entonces, tenemos que las fases del crecimiento, vamos a comenzar por allí, para luego hablar de la alopecia. Sabemos que el crecimiento, el ciclo de crecimiento del folículo piloso tiene una fase anagena, tiene una fase catagena y una fase telogena. Entonces sabemos que la anágena, perdón, es la fase de crecimiento del cabello, es la fase más larga y tiende a durar entre 2 y 6 años. Luego le sigue la fase catagena, que es la fase catabólica del crecimiento del folículo, cuando ya se comienza a degradar el folículo y es como el inicio de la caída de la pérdida del cabello. Luego le sigue la fase telógena, que es donde se desprenden esos cabellos finalmente para entrar en una nueva fase anagena y comenzar nuevamente el ciclo de crecimiento celular. Pero ¿qué pasa? Cuando hay alopecia, este ciclo de crecimiento normal del folículo se ve alterado y se ve alterado por varias formas. Uno es porque disminuye la fase anagena en general, aumenta la fase catagena y aumenta la fase telogena. Entonces, esto no va a ser como exacto en todos los tipos de alopecia, pero en general, en todo tipo de alopecia se observan estos 3 fenómenos: disminución de la anágena, de aumento de la catágena y aumento de la telógena. Entonces, para que ya este proceso que está afectado y que produce alopecia, generalmente está influido por 3 grandes causas, que son una causa hormonal, una causa nutricional y una causa de estrés. Dentro de estas 3 grandes existen otros subtipos u otros factores que determinan la alopecia. Pero como vamos a hablar hoy a grandes rasgos para que conozcan el mecanismo de acción de Capillum, no vamos a adentrarnos mucho en cada tipo de alopecia ni en su diagnóstico.
Entonces, ¿qué nos va a interesar el día de hoy? Que dentro de las alopecias por hormonas, lo principal que tenemos que tener en cuenta es la DHT, la dihidrotestosterona, porque es la que va a causar esta alteración en todas las fases de crecimiento del folículo. Entonces, las alopecias que tienen que ver con componente hormonal, el DHT va a ser lo principal para nosotros resolver para lograr una evolución en nuestro paciente con alopecia de origen hormonal. Luego tenemos en la alopecia de origen nutricional, tenemos una disminución de las proteínas y aminoácidos, tenemos una disminución de las vitaminas y coenzimas y tenemos una disminución de los oligoelementos. Esto a su vez hace que cualquier tipo de alopecia que se presente se agrave un poco más, puesto que la base nutricional es como la base del crecimiento del cabello, la base de la constitución del cabello. Más adelante les voy a mostrar una lámina donde está la composición de una fibra capilar para que vean lo importante que es la parte nutricional en este tratamiento. Por otro lado, tenemos las alopecias que son generadas por el estrés o agravadas por el estrés. Y en ella hay varios factores como la disminución de los nutrientes, la alteración de la microcirculación, hay mucha inflamación y está la expresión del factor IKB. Entonces, en las alopecias que tengan que ver con el estrés, nuestros principales elementos a tratar van a ser la inflamación y el factor IKB. Me están escribiendo por el chat, pero no logro ver la pantalla del chat que me han escrito. Perfecto. Ok, ¿vamos bien hasta ahora? ¿Me oyen bien lo que he hablado hasta ahora? Por favor, alguien que me diga por voz. Sí, doctora. Perfecto, sí, escuchamos bien, yo escucho bien. Ah, perfecto, listo. Entonces sigo. Entonces tenemos que la alopecia ocurre por estos tres factores y que principalmente son de tipo hormonal, por estrés o nutricional. Entonces, ¿dónde entra Capillum? Capillum entra a trabajar en cada una de ellas, vamos a decir, solucionando los problemas, las fisiopatologías que van ocurriendo según el tipo de alopecia. Entonces, vamos a hablar de la alopecia por origen hormonal. Entonces tenemos que la dihidrotestosterona es es el principal factor que tenemos que tener en cuenta para tratar las alopecias de origen hormonal. Entonces aquí el acetiltetrapéctido 3 unido al extracto de trébol junto con el biotinol tripéptido 3 van a ser los péptidos biomiméticos más importantes que tiene Capillum en el revertimiento o vamos a decir, en el control de la formación de dihidrotestosterona. Ellos el acetiltetrapéctido 3 junto con el extracto de trébol han demostrado ser lo más eficaz actualmente en la inhibición de la 5-alfa reductasa de tipo 1 y 2, es decir, que es más efectivo que otros fármacos que se utilizan en el mercado. Luego, el biotinol tripéptido 1 también va a tener un papel importante en la regulación de la expresión de dihidrotestosterona. Y por acá tenemos el factor, la vitamina B, grupos de vitamina B, pero más específicamente la vitamina B6, porque esta vitamina específicamente va a unirse, perdón, ella va a unirse con los andrógenos y va a generar una unión con sus receptores, una unión reversible, lo cual también genera un mejor efecto para controlar la dihidrotestosterona, pero que no sea definitivo, como si lo hacen los antiandrogénicos. Entonces, la vitamina B6 específicamente es uno de los mejores recursos que tenemos para regular la expresión de dihidrotestosterona. Entonces, seguimos por acá. Cuando hablamos de los componentes nutricionales, tenemos que hay una disminución de las proteínas y los aminoácidos. Para esto,
capilum nos ofrece aminoácidos, casi todos los esenciales, pero es muy importante que nos ofrece los aminoácidos azufrados, porque los aminoácidos azufrados son los que más específicamente actúan en lo que es la reparación de toda la fibra capilar. Luego también tenemos un déficit de vitaminas y coenzimas. Y recordemos que para todo proceso que hay mitocondrial en nuestro organismo, necesitamos los catalizadores que son las enzimas. Y la mayoría de estos catalizadores son las propias vitaminas. Entonces, cuando hay una alopecia de origen nutricional, es muy común observar déficit de vitaminas, lo que lleva a déficit de coenzimas. En el caso de la alopecia, que sería hormonal o nutricional, las vitaminas del complejo B son muy importantes en regular este déficit y que se cumplan todas las reacciones que deben cumplirse, y por eso con la presencia de complejo B del capilum, pues estaríamos resolviendo este problema. Otro problema que se presenta en la alopecia nutricional es la deficiencia de oligoelementos. Capilum nos provee varios oligoelementos, pero uno de los principales es el silicio, que es componente importante para la formación de colágeno y para la formación de la estructura del pelo como tal. Porque recuerden que cuando nosotros vamos a tratar la alopecia, no solo se trata de aumentar la fase catagena y disminuir la telogena, sino que también tenemos que sustituir esos nutrientes que se han perdido por estrés, por inflamación, por diversas causas, y si no los constituimos nuevamente, si no los reconstituimos en el organismo, no se va a formar el pelo de manera adecuada porque necesita ese sustrato para poderse formar adecuadamente el nuevo pelo o el nuevo cabello. Entonces, aquí entra también el tripéptido de cobre, que él aumenta la supervivencia de las células madres en la dermis basal. Digamos que este efecto del tripéptido de cobre es general. Él está como en todos los tipos de alopecia, y su origen principal es ayudar a mantener la fase anágena, porque él va a ayudar a la supervivencia de las células madres propias en lo que es la dermis basal. Entonces vamos ahora a esta parte, que es la alopecia por estrés, donde dijimos que nuestros principales factores van a ser la inflamación y la expresión del factor IKB. Entonces para esto tenemos con Capilum el decapéptido 28, que aumenta el ciclo de crecimiento folicular, es decir, él va a aumentar ese proceso de crecimiento folicular que sea más seguido. Y va a actuar de manera que la fase anagena también esté más extendida y la catagena más reducida. Él también aumenta el número de fibroblastos, y como sabemos, los fibroblastos son vitales en todos los procesos donde necesitamos colágeno, donde necesitamos restituir la fibra normal del cuero cabelludo, de la piel y en este caso del pelo. Luego tenemos el octapéptido 2, que él nos ayuda a formar queratinocitos, y no solamente nos ayuda a formar queratinocitos, sino que también nos ayuda a disminuir la apoptosis de los mismos queratinocitos. Por lo tanto, son dos funciones vitales para el crecimiento del nuevo pelo. Luego tenemos el oligopéptido. El factor IKB es un factor metabólico que se forma y que cuando él está muy alto o se encuentra en una expresión muy alta, él va a determinar que la fase catagena se extienda. Y si no ha llegado a la fase catagena, va a hacer que se llegue prematuramente a la fase catagena. Por eso es importante tratar de mantener este factor regulado para que la fase anagena pues perdure más tiempo y no tengamos tanto aumento de la fase catagena. Luego tenemos finalmente la taurina, que ayuda a regular la alopecia por estrés químico causado por aumento de la dihidrotestosterona. Tenemos la ornitina, que nos ayuda a revertir la miniaturización del cabello, que ocurre principalmente en alopecias por dihidrotestosterona. La arginina ayuda a aumentar la concentración de óxido nítrico y ayuda a su vez, por ende, a mejorar la microcirculación. Y tenemos la rutina, que ayuda a la oxigenación de la papila dérmica. ¿Tienen alguna duda hasta ahora del mecanismo de acción en la alopecia? No, está bien. No está bien. Perfecto, sigo entonces.
Entonces, acá les muestro una ficha donde está la composición química de la fibra capilar. Vean que la composición de aminoácidos es bastante alta, de un 65 a 95%. Tenemos glicina, alanina, valina, leucina, isoleucina, fenilalanina, tirosina, triptófano, prolina, serina, ácido aspartico, ácido glutámico, lisina, arginina, cisteína, cistina, ácido cisteico y metionina. Luego tenemos una composición de agua de un 3 al 20%. Es importante en esta composición Se escucha lejos o entrecortado. de agua Sí, está que entrecortado, se está el vino entrecortando. también tiene Doctora, se está entrecortando, no se escucha nada. ácido. Doctora, no se escucha nada. ¿Aló? Buenas, doctores, un Doctora, no segundito, se que escucha nada. la doctora Ángela está teniendo un pequeñito problema técnico, pero ya lo solucionamos. Ajá. ¿Me oyen mejor? Sí, doctora. Ok, sí, es que Doctora, el trata internet. de no separarlo de tu boca para ver si lo escuchamos mejor. Vale, pero creo que es el internet, porque me dijo algo de que la señal está inestable. Y no, no sé por qué. Ángela, ¿nos escuchas? Doctora Trump, Estable. Ya va, ya va, ya va, ya va. Dame un segundo, por favor. doctora Ángela, ya en este momento la escuchamos mucho mejor. Sí. Ah, ok. Es que sí, hay algo con mi internet que no entiendo. Ya va. Dame un segundo. Sí. Sí, doctora. ¿Me oyen bien? Sí, se les escucha bien. Sí, ahora sí escuchamos Vale, bien. vale, me disculpan, pero es algo con el internet. Tengo el micrófono así súper cerca por eso, pero es algo en la conexión de internet que no, no sé, que está fallando. Sí, el internet está fallando. Sí, bueno, muchísimas gracias por la comprensión. Entonces, me escucharon hasta el final de los aminoácidos, creo. Sí, señora. Ok, perfecto. Entonces seguimos con la composición de agua y como ven es importante, es de un 3 a un 20%. Y es importante Otra vez se dañó. ¿Aló? Otra vez se dañó la comunicación. Sí, doctor, la comunicación se está cayendo. Deme para ver, acá revisar en la fuente del internet, a ver qué puedo resolver. ¿Sí? ¿Me permiten?
No, todo está aparentemente normal, no sé. Ya se escucha mejor. Bueno, esperemos que me deje terminar, porque no sé, está es como inestable, aunque acá la barrita muestra como que todo está bien, pero no entiendo. Entonces, bueno, volviendo a la parte que es importante la hidratación, el ácido hialurónico para mantener la hidratación de la papila dérmica y que el nuevo pelo que vaya a salir esté hidratado, porque si no, pues va a ser un pelo débil que no va a tener tanta densidad, pues es importante el agua en su composición. Luego tenemos los lípidos, que es un porcentaje de 1 a 9%. Está el escualeno, el ésteres de cera, los triglicéridos, los ácidos grasos, colesterol, ceramida y el ácido metil eicosanoico. Luego tenemos los elementos trazas, que aunque es una menor constitución, apenas representa un 1%, sí son importantes en el proceso de actuar como coenzimas en las reacciones químicas que se requieren para reestructurar la proteína del cabello. Entre ellos tenemos el sodio, el potasio, el magnesio, calcio, zinc, hierro, magnesio, manganeso, mercurio, cadmio, plomo, selenio, silice y fósforo. Ok, ahora les voy a hablar de la presentación de Capillum. Capillum viene en presentación de serum, o sea, su forma farmacéutica es serum, lo cual es muy importante cuando lo van a utilizar con técnicas transdérmicas, pues tiene ese componente oleoso que es necesario para que traspase la barrera del estrato córneo y pueda penetrar correctamente. Pero si no lo van a utilizar con una técnica de liberación transdérmica, pues lo pueden utilizar como ya les voy a dar las recomendaciones más adelante, y el serum va a ser una presentación que va a hacer que se absorba también más rápidamente. Él viene en vial de 5 ml y la caja viene por 5 viales. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de Capillum en el mercado actual? Aquí no voy a hablar de fármacos de otras casas comerciales, nada, solo voy a hablar de los fármacos principales que se usan o que son conocidos en el uso para tratamientos de alopecia. Entonces tenemos el minoxidil, el finasteride y el dutasteride. Entonces, ¿cuál es como el papel de Capillum acá? Primero, es más potente que cualquiera de estos tres porque es más completo. No solamente inhibe la dihidrotestosterona, sino que también provee al folículo capilar todos los nutrientes necesarios para regenerar nueva fibra de cabello y, como les dije inicialmente, alargar la fase anagena, disminuir la catagena y disminuir la telógena. Entonces, tenemos que el minoxidil, uno de los efectos adversos que causa, aparte de la irritación local, hay muchos pacientes que presentan dermatitis posterior a la aplicación de minoxidil. Aparte de eso, él es un fármaco que no es muy específico realmente en su acción en el tratamiento de la alopecia. Entonces, realmente son más los efectos adversos que los beneficios que nos presta. Otra cosa es que el minoxidil, una vez lo comienzas a usar, no puedes parar de usarlo porque una vez paras, para totalmente el proceso y el paciente vuelve para atrás. El segundo que se usa muy comúnmente es el finasteride. Entonces, el finasteride, inhibiendo la dihidrotestosterona, no tiene tanta Ángela, eficacia. disculpa, Dime. creo que la presentación se quedó en la diapositiva anterior. Entonces, si ¿En quieres, cuál, para que qué, nos cuál está, ayudes por favor? está en el mecanismo de acción de Capillum. Entonces, si quieres, cierra la presentación y vuelve Ah, a abrir nuevamente para que todos los doctores puedan observar. listo. Entonces voy otra vez. Ahora sí ven esta de composición química de la fibra capilar. Sí. Ok, que Falta la ya presentación del hablamos. capítulo. Esa es. Esta. Ah, perfecto. Entonces, acá está, la presentación viene en forma de serum, es un vial por 5 ml y la caja viene por 5 viales. Listo. Y ahora estoy en la que estaba presentando actualmente, que no tiene gran contenido, pero es la guía pues de dónde estamos.
Mm. Ay, ya va, que estoy revisando unos que faltaban por admitir. Listo. Ok, entonces volvamos a las ventajas de Capillum con respecto a los fármacos más usados en el tratamiento de alopecia actualmente en el mercado. Entonces tenemos que el minoxidil, pues, es inespecífico, causa irritación local y al dejar de usarlo, el paciente vuelve para atrás por completo. Luego tenemos el uso del finasteride, que es un poco más efectivo en la regulación de la DHT, específicamente de la 5-alfa reductasa, pero solamente actúa en el tipo 2, no actúa en los dos tipos de 5-alfa reductasa. Entonces, digamos que no es tan efectivo. Y por último tenemos el dutasteride, que sí es más efectivo que los dos anteriores y actúa también inhibiendo las dos expresiones, los dos tipos de 5-alfa reductasa. Pero lo más importante acá que Capillum tiene sobre ellos es que está demostrado que la unión de los antiandrogénicos con los receptores generalmente es irreversible. Entonces, esto va de cierta manera bloqueando la acción normal que nosotros necesitamos de los andrógenos en nuestro organismo. En cambio, cuando utilizamos los péptidos biomiméticos y la vitamina B6, esta unión con los receptores no es definitiva, sino que puede resolverse, puede desunirse más adelante. Entonces, esto lo hace una mejor opción para un tratamiento a largo plazo de obesidad. Entonces, como el llamado es como a revisar un poco más acerca de esto. Yo allí les voy a dejar unas referencias de las revistas de dermatología que han hecho estas revisiones y pues más adelante los que quieran el estudio completo se lo puedo hacer llegar, donde se evidencia esta, vamos a decir, esta acción de los péptidos biomiméticos y la vitamina C sobre los antiandrógenos y los beneficios que les da al paciente. Creo que se quedó pegada la presentación. Ok, entonces aquí tenemos las técnicas de aplicación sugeridas. Según el laboratorio, según térmicos, sistemas de liberación transdérmica y la mesoterapia. Según lo que yo he podido apreciar en mi práctica y los colegas que he tenido cercanos, la mejor técnica de aplicación, la más efectiva, sigue siendo la mesoterapia inyectada directamente. ¿Por qué? Con los sistemas de liberación transdérmica, sí, el paciente, digamos que tiene un poco menos de trauma porque si lo hacemos con un ultrasonido o un electroporador, penetra porque el paciente no siente ningún tipo de pinchazo, de dolor, de molestia y le causa menos ansiedad al saber que no hay una aguja, pero la penetración del fármaco es menos eficaz, se pierde mucho producto y no logra una adecuada penetración al sitio donde queremos que llegue. Por otro lado, tenemos el sistema de microagujas, que es un poco más efectivo que los sistemas de liberación transdérmica, pero ocurre que en la práctica, cuando lo estamos colocando, tiende a enrollarse en el cabello, tiende como a causar nudos y eso es más molesto para el paciente. Aparte, el hecho de la vibración que genera el sistema de microagujas cuando va penetrando el cuero cabelludo, a muchos pacientes les causa incomodidad, lo que genera abandono en el tratamiento. Entonces, hasta ahora, mi recomendación sería para aplicar Capillum, que lo apliquen con mesoterapia con la aguja, la jeringa de insulina, perdón, de 0.5 ml que tiene la aguja de 6 milímetros. Con ella es una aguja súper chiqui, donde el pinchazo es casi imperceptible y siempre pincen un poquito, vamos a decir, pellizquen un poquito el cuero cabelludo para que no moleste al momento de la inyección. De esta manera podemos penetrar mayor cantidad de producto en las zonas específicas donde necesitamos sin desperdiciar el producto porque nos estamos garantizando que va a llegar a la dermis papilar donde debe hacer su efecto. Entonces acá yo les traigo una sugerencia de protocolo, ustedes le pueden dar captura de la pantalla y acá les Doctora aclaro que Ángela, números, sí, Pedro. preguntan por el chat, la aguja del micro,
en qué penetración va indicada y qué otra estrategia habría para el pinchazo sobre el cuero cabelludo. Ok. La aguja a profundidad es de 0,5 hasta 1 como máximo, según la tolerancia del paciente, igual como la velocidad. Yo recomiendo la primera, de verdad que es bastante tolerable y no molesta tanto al paciente, como les digo, ese golpeteo que se genera cuando van penetrando las agujas con el sistema que tiene como de resorte. Y la otra recomendación, cuando se va a inyectar directamente, pues hacer la asepsia, colocar y siempre pinzarlo. Vamos a decir, una táctica, un tics que me funciona es colocar crioterapia. O sea, hielito puede ser un derma, alguno de estos rollers que son metálicos o son de hielo, o alguna compresita como las donde viene la toxina, donde transportamos la toxina, o simplemente un gel frío. Eso va a hacer que la tolerancia sea mucho mejor al dolor y lo pueden colocar incluso antes y después de la aplicación del capil. Ok, entonces seguimos. Bueno, les digo acá, el capillum nosotros lo podemos colocar solo la ampolla de capillum y nos va a dar excelentes resultados porque como les dije, es una combinación bastante completa de fármacos que actúan en todos los tipos de alopecia. Pero si nosotros queremos mejorarlo y mejorar también la efectividad y costo al paciente, podemos mezclarlo. Podemos hacer una mezcla con aminoácidos, con polivitaminas también. Entonces acá yo les dejo las recomendaciones de cómo combinarlos y cómo sería la colocación de estos fármacos. Siempre es importante aclarar que el número de sesiones mínima es 4 sesiones para que el paciente comience a ver resultados. Un máximo de sesiones ya va a depender del paciente, de muchos factores, pero sí les recomendaría un protocolo completo, mínimo 4 sesiones y en promedio unas 10, 12 sesiones para que se vea un buen resultado. Porque recuerden que las fases de crecimiento del cabello no es que pasó la anágena, luego vino la catágena y luego la telógena, no, sino que normalmente nosotros tenemos todas las fases activas en diferentes partes del cabello. Por eso es importante atacar todos, como todos los ítems de la alopecia al mismo tiempo, porque en todo el cuero cabelludo estamos teniendo diferentes manifestaciones de estos ciclos. Doctora, Y es por una eso también ampolla es que es importante. ¿Es una ampolla por ¿Perdona? sesión? Se puede Es colocar un una. apoyo por sesión dependiendo siempre de la cantidad, o sea, del paciente. Porque si de pronto es un paciente que apenas está iniciando con la alopecia, tiene, o sea, etapas iniciales y tiene una buena base nutricional, todo esto, pues con 2,5 que le apliquemos en una sesión ya va a haber resultado. Pero si es un paciente que ya tiene una alopecia muy avanzada o de pronto es una alopecia areata ya muy marcada, es mejor colocar el vial completo en la sesión. Entonces siempre va a depender del criterio que ustedes tengan frente al paciente que tienen enfrente. Gracias. Con mucho gusto. Ok, acá les voy a mostrar algunos casos de éxito que hemos tenido. Un paciente como este, por ejemplo, de esta chica, si ven la presentación de la chica, con 2,5 que le coloquen en la sesión, ya van a ver resultados. En el caso de ella, recomendaría complementarla con aminoácidos y vitaminas. Y en ese caso, colocan un vial de capino, le colocan un vial de vitaminas, más un vial de aminoácidos. Y de esa preparación en total, van a agarrar 3 ml y eso sería lo que le aplicarían a ella. ¿Por qué la importancia de las vitaminas y los aminoácidos? Porque en las mujeres, por la menstruación, por diversas causas hormonales, tenemos siempre como un déficit mayor de nutrientes en la absorción de nutrientes y necesitamos reponer esos nutrientes para que el pelo pueda verse fortalecido y salir correctamente. Entonces, en este caso, como les digo, pudieran usar menos cantidad de capilos, pero sería muy recomendable la combinación con vitaminas y aminoácidos. Acá, en un caso como este, es importantísimo hablar con el paciente y hacerle énfasis en lo importante de seguir con el tratamiento, de no desanimarse, porque es un tratamiento a veces ingrato y sobre todo cuando el paciente llega a este nivel,
ya está como desesperado y quiere una solución mágica cuando acude. Entonces debemos decirle que debe tener paciencia, sí se ven resultados, pero es un proceso lento. Entonces, en este caso, es recomendable colocar el vial completo de Capilo, incluso el vial completo más un apoyo de aminoácidos para reforzar el efecto. Y recordarle al paciente que son mínimo 4 semanas para comenzar a ver resultados, pero que su tratamiento en general será unas 12 a 16 semanas. Ah, no les dije, la aplicación de Capilo se recomienda cada 8 días. Aquí tienen otro caso similar al de la chica anterior. Y aquí tienen otro caso también que está mejor que el chico anterior, pues, pero también tiende a ser un tratamiento bastante como desesperante para los pacientes. Acá no tengo casos de barba, pero Capilo puede ser usado perfectamente en barba, en cualquier lugar, en el lugar donde salga pelo, allí puede ser usado Capilo. Entonces, en pacientes, por ejemplo, que tengamos, hay pacientes que presentan alopecia areata que pierden totalmente la ceja, Capilo sería una buena opción de tratamiento. Claro, no podríamos garantizarle que va a tener la misma cantidad de pelos porque muchas veces ellos presentan folículos ya sellados totalmente cicatriciales, pero en los que todavía tengan folículos activos, pues es una alternativa que tenemos. Entonces aquí tengo la bibliografía y se les puedo hacer llegar los estudios a través de Pedro. Doctora, nos preguntan Ok, en ahora sí este sus dudas. momento si los tratamientos de los pacientes que pasaron son solo con capilo o van juntos, con aminoácidos y polivitaminas. Lo ideal es colocarlos juntos, porque así potenciamos el efecto del capilo y también podemos darle mejor oferta en cuanto a precios a nuestros pacientes, porque tendríamos como mayor cantidad de fármaco, lo cual lo hace más rendidor. Entonces, mi recomendación es hacerlo realmente combinado, pero siempre teniendo en cuenta el paciente que tenemos enfrente, si es femenino, y pues tratar de hacer un buen diagnóstico de la alopecia para que sea más efectivo. Y eso sería lo que determinaría finalmente cuál sería la combinación, si con aminoácidos y vitaminas o solamente aminoácidos. A propósito de eso, los invito a un taller que vamos a tener próximamente. Pedro les hará llegar la información donde vamos a ahondar un poco más en todo lo que es la alopecia y los diagnósticos. Pero como hoy estamos hablando de manera general, entonces pues les enfoco cómo pueden usar Capil. Sin embargo, en ese taller pues ya será un poco más específico y vamos a hablar de todo el diagnóstico de alopecia, que para clínicos, cómo hacer los diagnósticos de los diferentes tipos de alopecia. Y pues eso sí ya es un poco más largo. Doctora, también nos preguntan si mezclado con polivitaminas o aminoácidos arde, qué tanto arde el capilón solo y cuál sería una contraindicación para pacientes eh, con antecedentes de próstata. Ok, no hay contraindicación en los pacientes con antecedentes de próstata porque, como te digo, no, lo que inhibe la dihidrotestosterona acá no es un antiandrogénico, entonces no influye directamente en este caso porque la unión que generamos para regular la expresión de HT es reversible, no es irreversible como en el caso de los antiandrogénicos, como sería en el caso de un paciente con antecedentes de hiperplasia prostática. La otra pregunta fue la combinación con vitaminas. ¿Cuál era? Discúlpame, repíteme la primera fase de la pregunta. Si la combinación con polivitaminas o con aminoácidos arde. Ah, ok. Puede arder un poco más, pero eso va a depender siempre de la tolerancia del paciente. Sin embargo, no cambia mucho el pH. El pH de verdad de Capilum es bastante tolerable. Los pacientes que han tenido oportunidad y bueno, los colegas que han sido pacientes con Capilum, pues lo han comprobado que de verdad es muy tolerable, no arde nada, no molesta. Hay pacientes que cuando se hace la combinación con aminoácidos y vitaminas, pues sí les arde un poco más, pero tampoco es algo, o sea, no aumenta mucho, entonces es bastante tolerable. Y con la técnica de inyección que les digo, de pinzar
El cuero cabelludo, para crear como ese espacio allí, hace que sea mucho mejor tolerado. Y el uso de la crioterapia también antes y después de la inyección. Doctora, preguntan en este momento, para pacientes que han tenido COVID, que están ¿Ok? presentando caída de cabello, ¿cómo se podría aplicar Capilum? Bueno, también está indicado y sería más recomendable colocarlo con aminoácidos. Si se puede con aminoácidos y vitaminas, pues mucho mejor, porque ¿qué pasa? Los pacientes post-COVID tienen una inflamación todavía residual posterior al COVID y tienen una fase de estrés muy alta. Entonces nosotros necesitamos regular la inflamación que hay, la inflamación localizada y el estrés no solo físico, sino el estrés químico que se está generando también por la situación. Entonces en este caso sería recomendable para mí no solamente colocar capilo con vitaminas y aminoácidos, sino también reforzar con sueroterapia con vitamina C en megadosis, porque nosotros necesitamos para que realmente el tratamiento de capilum sea efectivo, que tengamos bastante sustrato de vitamina C, formación de colágeno y sobre todo disminución de la inflamación. Entonces en esto la vitamina C nos va a ayudar muchísimo. Doctora Ángela, preguntan también si se puede aplicar con lidocaína. Con lidocaína, sí, se puede aplicar con lidocaína, sin embargo, pues yo lo veo innecesario porque es muy bien tolerado así y no se necesita realmente. Con la crioterapia ya no habría necesidad de colocarlo, pero en caso de, pueden colocárselo al paciente, pues, según el paciente que tengan y según la tolerancia del paciente. Los doctores que deseen preguntar algo en este momento, pues pueden hacerle cualquier tipo de pregunta a la doctora Ángela. Doctora Ah, ya Ángela, logré abrir el chat. están Sí, dime. preguntando que después de la cuarta sesión, ¿cuándo sería conveniente el retoque? Ah, sí, acabo de leer justamente eso. Muchísimas gracias por tu aporte. Mira, las 4 sesiones son como mínimo. Realmente habría que ver según el paciente qué cantidad de sesiones serían. El promedio de sesiones recomendadas por pacientes son entre 10 y 12 sesiones. Es decir, que mínimo 4 para que vean resultados, pero el tratamiento completo, el protocolo completo van a ser 10 a 12 sesiones. Luego de allí es donde sí se pensaría en el retoque. El retoque se puede hacer cada 6 meses, porque ¿qué pasa? Generalmente los pacientes que presentan este tipo de alopecia, o en realidad los diferentes tipos de alopecia, tienen una predisposición genética a ello, sea de tipo hormonal, sea nutricional. Entonces, aunque nosotros tratemos toda la fisiopatología de la alopecia, siempre va a haber una tendencia al paciente de recaer en eso por su predisposición genética. Entonces, en ese tipo de pacientes, ya que nosotros logramos el objetivo que queríamos en el tratamiento de la alopecia, nosotros podemos citarlos cada 6 meses, cada 4 meses, dependiendo del paciente, y hacerle una sesión de retoque que sea completa de capilum con aminoácidos y con vitaminas, para como mantener ese efecto en el tiempo y que no se pierda. Por acá también veo que me colocaron que si el tratamiento se complementa con vía oral. Por supuesto que está súper recomendado. A mí me gustan mucho las cápsulas que vienen con germen de trigo y aminoácidos azufrados. El comercial, las Anacaps. Son muy efectivas para complementar el tratamiento de mesoterapia con capilo. También está la sueroterapia con aminoácidos, con vitaminas, con megadosis de vitamina C, según lo requiera el paciente, para reforzar el déficit de nutrientes que pudiera presentar ese paciente. También veo por acá, me preguntan que entre punto y punto de aplicación, ¿qué medida debe tener? Pues va a depender del área general que ustedes vayan a tratar, pero podemos decir que por punto una distancia mínima de 0,5 a 1 centímetro de distancia.
pero pues siempre ustedes tienen la última palabra de acuerdo al área que vayan a tratar. Si es muy extensa, también la tolerancia del paciente, porque recordemos que queremos que el paciente se adhiera al tratamiento y lo continúe hasta el final. Entonces, si el paciente pues le resulta muy traumática la sesión, tiende a abandonar. Entonces, nosotros siempre tenemos como que sopesar esas cosas a la hora de administrar el fármaco en el paciente. Normalmente lo aplico con Dermapen y complemento con qué tónico. Pues lo del tónico ya depende mucho de como tu casa comercial, con cuál estés casada, pero no hay alguno específico que te recomiende. Pues realmente a nivel de tónico, la mayoría son buenos. Si los has aplicado con Dermapen, excelente. Hay pacientes, hay médicos y hay pacientes a los que les va muy bien. Sin embargo, según mi experiencia, es mejor inyectado por todos los detallitos que les digo con el Dermapen. Pero si tenemos un paciente que bajo ninguna causa quiere un chuzón, entonces el Dermapen es como la opción más intermedia de lograr el objetivo que queremos sin que el paciente se sienta tan traumado. Y bueno, las cápsulas por acá, por el chat. Aquí me hacen una pregunta. Buenas tardes, ¿podría alternar con plasma? Gracias. Sí, hay un factor importante en el mecanismo de acción de Capilo, que es el de capéptido 28, justamente, porque él ayuda a promover los factores de crecimiento. Entonces, de cierto modo, nosotros tenemos el efecto que se busca con el plasma rico en plaquetas, también con los péptidos biomiméticos que tiene Capilo. Entonces, en los médicos que de pronto no tienen centrífuga o por X causa no ofrecen plasma rico en plaquetas, pues en Capilo también tienen un factor de crecimiento que ayuda a que todo lo demás pues sea más efectivo. En el caso de que lo quieras combinar, excelente opción. Yo recomiendo mucho a partir de la tercera sesión combinar el uso de plasma rico en plaquetas, más no mezclado con capilo. Aplicar plasma rico en plaqueta y el capilo en jeringas separadas. Puede ser en la misma sesión, pero en jeringas separadas. O pueden hacerlo un día el plasma rico en plaquetas y otro día el capilo. O pueden hacerlo una semana uno, una semana el otro, pero a partir de la tercera semana que da mejores resultados porque ya se ha fortalecido todo lo que es la unión del pelo, se ha mejorado la densidad del pelo. Entonces ya cuando colocan los factores de crecimiento es como para más bien elevar el crecimiento del pelo y no tratar la base, que es lo que se hace originalmente con Capilo, y las vitaminas y los aminoácidos. Entre más sesiones le realicen al paciente, mejores resultados, asegura mantenerse bien, ¿verdad? Sí, pero acá es importante que no es tanto entre más sesiones, sino las sesiones adecuadas para cada paciente. Recuerden que ustedes son los que tienen la última palabra, son los que tienen al paciente enfrente y son los que hacen el diagnóstico. Entonces, de acuerdo a eso, es realmente lo que va a determinar el número de sesiones. Ahora, lo que les digo, después que ustedes le plantean al paciente, van a hacer 12 sesiones por completo tu tratamiento, va a ser una sesión semanal. Luego ya se logró el resultado esperado. A partir de allí, recordarles que hay que hacer unas sesiones de mantenimiento, pues para mantener en el tiempo, valga la redundancia, ese efecto que logramos. Le quiero recalcar algo aquí también, es que Evol tiene también de la línea BCN, de los básicos, de los clásicos, las polivitaminas y los aminoácidos. Los aminoácidos vienen en vial de 5 ml y las vitaminas vienen en vial de 2 ml. La caja trae 10 viales de cada uno. Les hago esta aclaratoria porque recuerden que al principio yo les hablé que BCN, una de las ventajas que tiene es que todos sus fármacos son combinables entre sí para tener una mejor sinergia. Entonces, Evol no solamente les ofrece capino, sino que también les ofrece aminoácidos y vitaminas. De hecho, hay muchas promociones que según la compra que hagan, pues les regalan vitaminas o aminoácidos, pues para complementar el tratamiento que ustedes están comprando y tengan mejor beneficio
calidad, economía con sus pacientes. ¿A qué me dicen? El mantenimiento son otras 4 sesiones. No, el mantenimiento por lo general son 1 o 2 sesiones cada 6 meses para evitar que volvamos como a cero, sino que se mantenga el efecto que ya tenemos en todo el cuero cabelludo. ¿Alguna otra pregunta por allí que ya no veo más ninguna en el chat? ¿Nadie más tiene preguntas? Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera saber si tiene algún caso de éxito sobre alopecia en las cejas. No, no tengo la verdad acá, porque es que yo tengo un problema que no termino de ser juiciosa con los antes y después, entonces de ese no he podido tener un antes y un después correlacionado tal cual. Pues he tenido pacientes, he visto casos de éxito en, vamos a decir, una alopecia leve. No hablo de la alopecia areata como la que daba el ejemplo, pero no tengo fotos acá compiladas. Eso se los tengo como tarea. Doctora, otra pregunta. Por ejemplo, en el caso de que normalmente la gran mayoría de las mujeres se tinturan el cabello y tienen gran pérdida de el volumen del cabello, entonces allí, ¿cómo sería para entrar con el paciente a tener ese diálogo de que no se puede tinturar el cabello durante todo el proceso? Sí, es importante aclararle eso al paciente, pero también es difícil que el paciente realmente lo interiorice. Por lo general, las mujeres somos vanidosas y nos queremos hacer nuestros retoquitos y pues, pues la mayoría pensamos, bueno, pero si me lo van a prohibir, ¿para qué me lo hago? Yo prefiero estar bella. Entonces, allí hay que llegar como a un punto medio, pues tratar de que la paciente no se tinture tan seguido como suele hacerlo, o de pronto queratinas, este tipo de alisado o de tratamientos para crespos, que no sea tan seguido, pero pues quitárselo es difícil, de verdad, porque la paciente pues prefiere seguir tinturándose el cabello que seguir con nosotros, aunque la caída del cabello sea bastante, es decir, bastante significativa. Generalmente este tipo de pacientes presentan lo que llaman flujo telógeno, que es gran cantidad de cabello desprendido, ya que al pasarse las manos o al peinarse, lavarse el cabello, pues cae gran cantidad del cabello. Es típico en este tipo de pacientes y el capilum, pues genera un buen efecto en ellos. Sin embargo, sí, dentro de lo posible sería recomendable que no sea tan frecuente la tintura del cabello. Otra pregunta, doctora. Por ejemplo, ¿cuánto se cobraría por sesión en caso que la persona, aunque pues se requiere, obvio, que como es un tratamiento, que sea completo y que sea con disciplina y con constancia para ver resultados? Pero en caso de, por ejemplo, que la persona pueda pagar por sesión a pues, que se quiera hacer el tratamiento completo y qué cuesta el tratamiento completo. Bueno, generalmente yo lo ofrezco por ciclos. Un aproximado por sesión son 350 a 550 cada sesión de capilo. Pero ¿qué hago yo? Lo hago como un paquete donde les coloco también ozono, les coloco alta frecuencia, como para mejorar el valor de lo que le estoy ofreciendo y asegurarme de que la paciente cumpla por lo menos unas 6 sesiones. Casi siempre el paquete que le ofrezco es 6 sesiones. Hay algunos pacientes que le ofrezco las mínimas 4 porque es con el mínimo que yo voy a ver resultado y me interesa para que él se pueda enamorar y pueda seguir el tratamiento. Porque si se lo ofrecemos por sesión únicamente, no, hasta la sesión de capítulo, mi vez, generalmente el paciente va a sopesar más el dolor al bolsillo, no. Y en una sesión no va a haber resultado, tampoco es tan mágico. Entonces, si solamente le ofrecemos una sesión, el paciente sí nos paga, pero no va a ver el resultado y no se va a adherir. Entonces, mi
Recomendaciones que lo vendan por paquetes, que ustedes hagan un paquete con las otras alternativas que tienen en el consultorio, como plasma rico en plaqueta, alta frecuencia, casco de ozono, cualquier otra alternativa que ustedes tengan que ayude a mejorar la alopecia y lo hagan un paquete completo y le digan al paciente y se lo vendan así para que el paciente pueda ver resultados y no abandone precozmente el tratamiento. Por acá me preguntan que si es igual la aplicación en hombres y mujeres. Sí, es igual. Solo van a depender los sitios donde apliques y la cantidad, pero eso realmente depende del paciente que tenga, sea hombre o mujer, es el grado de alopecia que maneje. Y me preguntan también que en la cara, para la barba es más lento el resultado. Pues eso depende mucho del paciente, pero sí suelen ser un poco más lentos que en el cuero cabelludo. Sin embargo, pues también depende, porque hay pacientes que quieren tener una barba frondosa, pero realmente no tienen esa cantidad de folículos activos. Allí no podemos hacer magia, no podemos hacer nada. Dependerá siempre de la base que tenga el paciente. El paciente tiene que tener cierta cantidad de folículos en la cara, ciertos folículos activos que simplemente hayan estado debilitados y por eso es que la barba no la tienen como pareja. Pero si es un paciente que más bien tiende a ser lampiño, que no tiene casi folículos, pues no va a ser un resultado satisfactorio. Esto es importante saberlo y hacérselo saber al paciente como para no caer en ese descontento, que el paciente se sienta como que pues no a gusto. Con el ozono en la misma sesión, sí. Otra vez se El ozono. dañó el internet. Ay, no, sí. ¿Ahora me oyen? Porque me Yo dice la que sí. escucho bien, doctora. Está Ah, perfecto. ok, perfecto. Ok, me preguntan que si el ozono en la misma sesión, sí. El ozono sería incluso antes de colocar la aplicación de Capilo. Entonces, digamos que de cierto modo es como un tratamiento de spa para el paciente que hace que se vaya relajando, entonces que vaya como deponiendo y ya cuando llega el momento de inyectarlo, pues mejora la tolerancia del paciente y se siente como más relajado porque no es llegar y de una inyectar. Aparte, el ozono también mejora la absorción del fármaco, entonces también es súper recomendado usarlo. Y el paciente está viendo que le estás haciendo algo más, que no simplemente no, me cobraron, no sé, 400 por nada, ya en 5 minutos estaba listo y todo eso el paciente lo sopesa, aunque nosotros sepamos que el fármaco es costoso y que nuestra formación cuesta y todo esto, pero son detalles que hacen que el paciente vea mejor la aplicación y pues se sienta más a gusto con nuestro tratamiento. No, el ozono puede ser vapor de ozono, el casquito de ozono. Ahorita hay muchas, vamos a decir, muchas presentaciones de ozono. Hay unos que son como el vapor que usamos para las limpiezas faciales, pero tienen un casco que se coloca en el cuero cabelludo del paciente y penetra directamente. La ozonoterapia inyectada puede mejorarles también, pero no les recomiendo que lo hagan el mismo día de la aplicación del capilo. Puede ser una alternativa al plasma rico en plaquetas que coloquen el ozono inyectado. Mm, creo que he contestado todo lo del chat. Bueno, creo que no hay más preguntas, entonces, si alguien quiere todavía hacerme alguna pregunta, tiene alguna Doc- duda. Doctora, buenas tardes. Quisiera saber si durante el proceso, durante el tratamiento es recomendable que la persona utilice gorra o casco o No, preferiblemente no. esa pregunta que tú me haces es muy importante. Eso sí, hay que suspendérselo totalmente al paciente y hacerle énfasis en que las gorras, casco, todo esto, pues sean esterilizados, lavados bien, que le coloquen un poquito de vinagre, que lo expongan al sol para que se seque bien y vamos a decirlo como para esterilizarlo de cierta manera y que no lo utilicen durante el proceso de tratamiento. Pero hay pacientes
que van a requerir usarlo por normativa de trabajo, por diversas circunstancias. Entonces, garantizarnos que ese casco o esa gorra haya sido bien lavada, haya sido esterilizada, que se exponga al sol igual, cuando él se la quite, que la exponga al sol nuevamente para no, vamos a decir, recontaminar el cuero cabelludo. Porque, ¿qué pasa? En la mayoría de las alopecias hay un componente micótico también. Y este tipo de uso constante de gorra y de casco empeora ese componente micótico. Entonces nosotros estamos tratando, pero si el paciente vuelve al contagio con él, entonces no estamos evolucionando. Y este componente micótico tiene mucho peso en el tratamiento de la alopecia. Entonces, conclusión, sí, díganle al paciente, recomiéndenle que en la medida de todas sus posibilidades no usar ni casco ni gorras. Bueno, entonces como creo que ya no quedan más dudas, Muchas gracias, yo me doctora, por su despido ayuda, por con su mucho educación. gusto. Muchas gracias. Vale, con mucho gusto. Pues allí tienen mi contacto, como les dejé en las láminas, y bueno, quedo a la orden, quedo atenta para cualquier otra duda. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Doctora, hay dos preguntitas más. Ok. Disculpe. Estoy viendo, en mujeres de cabello largo, ¿cada cuánto se debe lavar el cabello? 2 días más o menos para que no sea tan seguido, porque es que la cuestión del lavado del cabello es si pasa mucho tiempo, se genera mucho sebo y eso empeora el proceso. Pero si lo haces muy seguido, entonces hay un efecto como astringente que no deja que vamos a decir, el ciclo normal se desarrolle correctamente. Entonces, mi recomendación sería 2 días de por medio. O sea, cada 3 días se lava el cabello. Pedro, ¿cuál es la otra pregunta? No la veo. Disculpa. Doctora, buenas tardes. Por ejemplo, para lo del Bueno, tema de las canas, tengo entendido que es un proceso de vitaminas a nivel del folículo, el proceso de melanina, eh, también hace educación. perdona, Doc, pero te escuché entrecortado. Porfa, ¿será que me la escribes en el chat? Porque te escuché entrecortado y no sé si es el internet. Muy buenas, doctora, ¿cómo está? Doctora, Muy bien. mi pregunta es, realizado el tratamiento, es decir, por lo menos hoy tuvo el paciente la sección y es de cabello largo, ¿ella se debe lavar el cabello después de 3 días, así como me lo explicaste? Sí, es importante, eso justo así como tú lo comentas, porque sucede mucho, que el paciente vaya con el cabello limpio al momento de tú hacerle el tratamiento. Entonces ya de allí pasarían 2 días y el tercero es que se lava el cabello. Es Ah, importante perfecto. también, a propósito de esa pregunta, que muchas veces las pacientes van al gimnasio, ahorita por situación pandemia, pues no es tan común los gimnasios ni los baños húmedos, pero sí es importante que lo tengan en cuenta cuando el paciente se realiza eso, inmediatamente posterior, evitarlo, evitar sudar, evitar turcos, saunas, todo este tipo de ambientes, pero no es porque esté contraindicado por el fármaco, sino como en todo para evitar el riesgo de contaminación, porque pues no sabemos los hábitos del paciente y hemos abierto un canal. Entonces, por seguridad, tratar de que no sude y no se exponga a este tipo de espacios. Perfecto, muchas gracias. Con mucho gusto. Me preguntas que el casco para el ozono, ¿cuál es? Pues no sé un nombre comercial, pero tú buscas en internet casco de ozono y así tal cual aparece. Yo no lo tengo, pero sí lo he visto en muchas zonas. Yo utilizo el mismo del facial, pero es un dispositivo así. Es tal cual un casquito que se coloca y se lo juntas como el dispositivo al vapor de ozono.
Doctora, ¿serías tan amable de darnos como una indicación de un protocolo en específico que tú tengas al hacer la aplicación del producto? Con el Sí, el tema que de les los dejé. tonos, de la alta frecuencia y todo, o sea, como cuál es la Ok. secuencia, ¿sí? Vale, entonces, ¿qué les parece? Yo se los hago llegar con Pedro para que pues esté así más, como más organizado. Semana uno, tal, semana 2, tal, más tal. Semana 3, así, ¿les parece? Listo. Vale, perfecto. Entonces quedo pendiente con eso. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no siendo más, entonces, bueno, les agradezco por su atención, por compartir acá conmigo esta tarde y bueno, me despido, quedo atenta a cualquier cosa, cualquier otra duda a través de mis redes o a través de mi WhatsApp. Muchas gracias, doctora, muy gentil. Vale, con mucho gusto. Hasta luego.